Dos crímenes, capítulo 10. Ramón y yo nos conocimos desde niños, pero nos hicimos amigos cuando fuimos a estudiar en Cuébano y nos tocó vivir en la misma casa de huéspedes. Ramón era entonces un joven delgado que usaba los cuellos duros y los trajes de casimir que había desechado su hermano el Guapo, quien a su vez los había heredado de don Enrique el padre, que tenía en Muérdago fama de ser elegante pero económico. Los lunes enviaba a sus hijos que estaban estudiando en Cuébano un giro postal por 6 pesos para gastos personales. Esta cantidad le alcanzaba al Guapo ampliamente porque era un joven modelo, pero para Ramón 6 pesos eran una bicoca. Inventó un negocio que tuvo la virtud de no necesitar ni ingenio, ni esfuerzo, ni capital, dando como fiador a su padre, sin que éste se enterara. Consiguió un local que se llamó El Depósito y luego, con puras promesas, contrató a un hombre muy honrado que fue el administrador. Él fue el administrador. Ramón era comisionista. Aceptaba en el depósito todo lo que no se pudriera y que todo el mundo necesitara, desde carbón y leña hasta velas de parafina. Ramón no hacía más que ir todos los días al depósito a dividir las comisiones con el administrador. Ramón, gracias al depósito, y yo, gracias a la generosidad de Ramón, pasamos los años de estudiante viviendo holgadamente. Entre semana, después de clases, nos juntábamos con otros amigos en el aula, una cantina que está en las calles del Sol frente a la universidad. Cada vez que Ramón pagaba una tanda, recuperaba después el dinero jugando al perico. En las noches jugábamos carambola y los sábados íbamos sin falta a la casa de la señora Aurelia, en el callejón de Malaquitas, que era el único burdel para gente decente que había en Cuébano. Los domingos, en cambio, oíamos misa de 11 en la parroquia y después jugábamos tenis en la casa del doctor Miranda, hasta que el doctor Miranda nos invitaba a comer. Las 3 señoritas Miranda se enamoraron de Ramón y él con el tiempo se hizo novio de Margarita, la mayor. Dice que estudiábamos leyes, pero rara vez íbamos a clases. Preferíamos, además de los pasatiempos que he enumerado, nadar en la presa de los Tepozanes, torear vacas en el corral del Palito o simplemente sentarnos a ver pasar a la gente en el jardín de la Constitución. Así estábamos el día en que el Guapo se nos acercó y le dijo a Ramón: «Has arrastrado el honor de la familia por el fango». Cuando Ramón supo que el Guapo quería decir que a esas horas debería haber estado en clase de Derecho Romano, soltó la carcajada. Como era de esperarse, en tercero destripamos y regresamos a Muérdago, nuestro pueblo natal. Ramón fue a administrar la hacienda de la Mancuerna, que era de su padre, y yo a trabajar en la farmacia La Fe, que era de mi madre. Aunque no teníamos tanto tiempo para divertirnos como cuando habíamos sido estudiantes, Ramón y yo seguíamos viéndonos todos los días. Nos hicimos socios del casino y jugábamos billar todas las tardes. Los sábados a las 5 en punto tomábamos el tren de Cuébano, en donde al llegar nos hospedábamos en el Hotel Palacio. Visitábamos esa noche la casa de la señora Aurelia, en el callejón de las Malaquitas. Y el domingo oíamos misa de 11 y jugábamos tenis en la casa de las Miranda hasta que el doctor nos invitaba a comer. Margarita hacía cada domingo maravillas en la cocina y cada domingo también en el tren de regreso a Muérdago. Ramón me decía mirando por la ventanilla los cerros a la luz del atardecer: «A Margarita la quiero mucho y me voy a casar con ella, no más que no inmediatamente». Pasaron 3 años. Una noche de sábado, doña Aurelia nos recibió entusiasmada. «Tengo algo que ni mandado a hacer para ustedes», nos dijo. Cuando supimos saber qué era, explicó: «Es una muchacha que acaba de llegar de Tierra Caliente». Recibimos la noticia con reserva, porque doña Aurelia ya nos había presentado a varios edificios, pero aquella noche separó los hilos de cuentas que había en la puerta del recibidor e hizo entrar a una mujer alta y bien formada, que a pesar del vestido que llevaba se veía muy elegante.
Era mulata y tenía los ojos del color de la miel de colmena. Se sentó en la mesa con nosotros y con doña Aurelia. Habló poco y con los ojos bajos. Dijo que se llamaba Estela y que no era costeña, sino que había nacido en el Calderón, un rancho perdido, famoso por sus manantiales. Doña Aurelia hizo la conversación hasta que Ramón la interrumpió para preguntarme: ¿vas tú con ella o voy yo? Jugamos a Estela en un volado que Ramón ganó. Cuando salí de la casa de la señora Aurelia, regresé al hotel y me acosté. Cuando desperté estaba clareando. Ramón estaba sentado en su cama quitándose los zapatos. Cuando vio que yo había despertado me dijo: es muy simpática. El domingo empezó como de costumbre. Oímos la misa de 11 y jugamos tenis. El doctor Miranda nos invitó a comer. Margarita hizo primores, etc. Pero cuando íbamos con las maletas camino de la estación, Ramón se detuvo de pronto y me dijo: hazme un favor, cuando llegues a Muérdago, ve a mi casa y le dices a mi mamá que se murió un compañero nuestro del colegio y que tuve que quedarme al velorio. Dile que regresaré mañana en el tren de las 8. Yo acepté el encargo. Él me acompañó a la estación y antes de despedirnos inventamos el nombre del muerto, que se llamó Gabriel Gonzaga. Él cruzó la placita que está afuera de la estación casi corriendo. Por el rumbo que tomó comprendí que iba derecho al callejón de Malaquitas. Así empezó la época más agitada en la vida de Ramón. Además de los viajes que hacíamos los sábados, pasaba en Cuébano 2 o 3 noches cada semana. Regresaba a Muérdago en el tren de las 8 y encontraba al mozo en la estación esperándolo con los caballos para irse a la mancuerna. Esta actividad no pasó inadvertida. Se han de haber soltado rumores y uno de ellos ha de haber llegado a oídos del doctor Miranda. Un domingo no nos invitó a comer. Margarita casi se desmayó. Nos despedimos muy cortésmente de la familia y fuimos a comer al Hotel Palacio. Estuvimos callados hasta que llevaron el latte con queso que siempre dan de postre. Ramón dijo entonces: ya sé lo que voy a hacer. Voy a llevarla a vivir en Muérdago. ¿A Margarita? No, a Leonor. ¿Quién es Leonor? Estela. Se llama Leonor Alcántara. ¿Vas a casarte con ella? No, voy a casarme con Margarita. En los días que siguieron lo ayudé a buscar casa en Muérdago. Encontramos una que a Ramón le pareció adecuada en el barrio de San José, cerca de las Ladrilleras. Este rumbo se inunda en tiempo de aguas, advertí. Muy cierto, dijo él, pero tiene la ventaja de que por aquí nadie me conoce. Compró la casa, la mandó pintar, hizo que le pusieran agua corriente que no tenía y un excusado, y le pregunté por qué no instalaba de una vez calentador y tina de baño. Sería un gasto inútil, me dijo, porque yo seguiré viviendo en mi casa y Leonor está acostumbrada a bañarse en Artesa. Desde que Leonor fue a vivir en Muérdago, los viajes de Ramón a Cuébano se hicieron cada vez menos frecuentes. Un día Ramón me explicó: a Margarita la quiero mucho. Un día voy a casarme con ella. Voy poco a Cuébano porque hay un agujero en la cancha de tenis. Estuve presente el día en que se acabó el noviazgo. Después de varias semanas de no ir a Cuébano, hicimos un esfuerzo y fuimos un domingo por la mañana. Al entrar en la parroquia a oír misa de 11, vimos en una banca a un ingeniero minero viudo y con 3 hijos que estaba leyendo el misal que Margarita Miranda tenía en la mano. Ramón se volvió hacia mí y me dijo: yo francamente no veo el caso de quedarme a oír el sermón. Nos salimos de la iglesia en el ofertorio. No solo no volvimos a jugar tenis con las Miranda, sino que no volvimos a oír misa. Cuando murió don Enrique, dejó la casa de la calle de la Sonaja al guapo que se había casado y tenía hijos. Ramón tuvo que irse a vivir con Leonor en la casita del barrio de San José que se inundaba en agosto. Allí vivió varios años y un día me dijo: en cierto sentido mi vida ha sido un fracaso.
Tengo la edad de Cristo y no tengo ni baño. Tenía que cruzar Muérdago para llegar al baño ruso que había en el casino. Ramón nunca mencionaba a Leonor por su nombre y cuando hablaba de ella lo hacía de la manera más indirecta posible. Decía, por ejemplo, en la casa planchan las camisas bastante bien o no saben hacer espagueti. Un día que estábamos en Pedrones hizo que yo escogiera un perfume fino. Tú has de saber de eso porque eres boticario. Y no me dijo para quién era. Después vi en el calendario Galván que era la víspera de Santa Leonor. En los primeros 15 años que Leonor vivió en Muérdago, yo creo que la vi 3 veces. Una fue en la subida del Tecolote. Había un puesto de tunas y ella se había inclinado para escoger las mejores. Yo iba subiendo por el callejón y tuve tiempo de admirar sus formas antes de darme cuenta de que era Leonor. He de haberme ruborizado porque cuando ella me vio le dio risa. Dijo, «Buenos días, Pepe», cuando pasó con la canasta a mi lado. En otra ocasión me urgía que Ramón firmara los papeles de una fianza a una hora en que yo sabía que él estaría con Leonor en la casa del barrio de San José y tuve que ir a buscarlo allá. Leonor abrió la puerta, le dio gusto verme. «Pásale por aquí», dijo. Me hablaba de tú porque de tú me había hablado el día en que nos conocimos en la casa de la señora Aurelia. Me hizo pasar al recibidor y fue a avisarle a Ramón, quien entró al poco rato, muy serio en mangas de camisa. Mientras discutíamos los papeles que él tenía que firmar, Leonor llevó una charola con una servilleta muy limpia, una botella de mezcal, 2 copas y unos bocadillos de langosta importada. Ramón y yo comimos y bebimos fingiendo estar absortos en la fianza, como si nos hubiera servido el mozo del casino y como si hubiéramos estado acostumbrados a comer langosta todos los días. La tercera vez que la vi era una mañana. Entró en la farmacia sin saludarme y me dijo, «Ramón está muy malo». «¿Qué tiene?» «Un dolor aquí», dijo poniéndose la mano en el vientre. Fuimos con Canalejas a la casita del barrio de San José. Canalejas vio a Ramón y diagnosticó apendicitis aguda. Llevamos a Ramón a Pedrones, que era donde estaba entonces el único hospital moderno del estado del Plan de Abajo. La monja administradora no dejaba entrar a Leonor, porque Ramón, al dar sus generales, había dicho que era soltero. Al ver la situación tan difícil, Ramón dijo, «Ni modo, nos casamos». Se casaron en un pasillo afuera de la sala de operaciones. Canalejas y yo fuimos testigos del matrimonio civil y padrinos en el eclesiástico. La operación fue un éxito y durante la convalecencia Ramón recibió de las monjas las atenciones combinadas de paciente rico y pecador arrepentido. Cuando se alivió regresaron a la casa del barrio de San José y siguieron viviendo como antes. «No sé por qué», me confesó un día Ramón, «me da más vergüenza estar casado que viviendo en Amaciato». Cuando llegó el agrarismo al Plan de Abajo, Ramón ofreció comprarle al guapo su parte de la mancuerna y el guapo se la vendió en 23,000 pesos, creyendo que hacía un negociazo, pero cuando pasaron los años y la mancuerna no fue repartida, el guapo lo tomó a mal y dijo que su hermano se había puesto de acuerdo con el gobierno para comprarle su patrimonio en una bicoca. Este coraje, más la vida intachable que llevó, es uno de los hombres más hipócritas que he conocido, lo llevaron a una tumba temprana. Cosa rara, en quien nunca tomó una copa murió de algo que Canalejas diagnosticó cirrosis, y más rara en quien fue tan ordenado en sus gastos que rayó en la avaricia. Dejó puras deudas cuando murió. Ramón ayudó a la familia comprándole la casa de la calle de la Sonaja en 15,000 pesos. Pagó la mudanza para que la desocuparan pronto y fue a vivir en ella con Leonor, a quien la gente decente de Muérdago conocía como la mujer que Ramón tenía en el barrio de San José. Ya entonces trabajaba con ellos Zenaida. Ramón borró los rastros que había dejado la familia del guapo cuando ocupó la casa. Hizo una fogata con el divino rostro y unas cortinas moradas.
y la dejó como estaba en vida de sus padres. Los que esperaban que Ramón hiciera fiesta para presentar a su esposo a la sociedad muerdaguense se quedaron esperando, y los únicos invitados a la casa éramos Canaleja, Zorrilla y yo. La comida era excelente y Leonor nomás entraba en el comedor a supervisar el servicio. Un día que estábamos en la plaza de armas y vimos pasar a Margarita Miranda con su marido y sus entenados, Ramón me dijo: a doña Aurelia le debo haberme librado de ese destino. Su felicidad duró hasta una mañana en que Leonor, quien según parece nunca se quejó de un dolor de cabeza, se cayó muerta cuando estaba poniendo el mantel en la mesa. Capítulo 11. Yo estaba en el comedor sirviéndole el chocolate a mi tío, dijo Amalia, cuando oí los aldabazos. Amalia, que había engordado desde el último luto, se había puesto un vestido negro que le quedaba chico. Yo nunca la había visto sin pintar y la miraba extrañado. Sus ojos sin adornos parecían hinchados y enrojecidos, como si hubiera estado llorando la muerte de Ramón, lo cual era improbable. Estábamos en las sillas incómodas que hay en la sala y ella nos estaba contando a mí y a otros que también acababan de llegar lo acontecido en las últimas horas de Ramón Tarragona, cuyo cadáver había sido amortajado por varias mujeres, entre ellas mi esposa y Zenaida, y estaba tendido en su recámara mientras traían el ataúd porque Alfonso no había encontrado en Muérdago uno que le pareciera bastante elegante para guardar los restos de Ramón, y había pedido por teléfono a Pedrones el más caro que hubiera en ese lugar. La sala era oscura y, como se abría rara vez, olía a bocados podridos. Amalia siguió su relato. Ojalá que sea Marcos, pensé, porque sabía que mi tío lo había estado esperando todo el día con ansiedad. Voy a ver quién es, le dije a mi tío, porque Zenaida había salido a un encargo. Cuando salí al corredor, vi que ya Lucero había abierto el portón y estaba hablando con Marcos en el zaguán. Bendito sea Dios porque llegaste, le dije a Marcos. Mi tío te ha estado esperando desde la mañana. Marcos traía rollos de planos y muchos papeles en la mano. Es que acabo de terminar el trabajo, me dijo. Yo lo hice pasar inmediatamente al comedor. Mi tío hizo a un lado el chocolate. Acaba de merendar, tío, le pedí. ¿Qué merendar ni qué 8 cuartos? Que me lleven al despacho, dijo él. El vaso de leche siquiera, le dije yo. Que nos traigan la botella de coñac, dijo él. Así era la costumbre. Después de cenar, mi tío y Marcos iban a platicar en el despacho y Lucero y yo les llevábamos una botella de coñac para que tomara Marcos y una botella de agua mineral para que tomara mi tío, porque tenía prohibido las bebidas alcohólicas. Anoche la testarudez de mi tío por no querer terminar su merienda me puso de mal humor. Por eso arreglé en una charola lo que ellos necesitaban y Lucero la llevó al despacho. Cuando ella salió, Marcos cerró la puerta y los dos nos sentamos en el corredor sin hablar. Había muchos moscos. Han de haber sido las 10 cuando Zenaida regresó de la calle. ¿No quieren merendar?, nos preguntó, y yo le dije, pues sí, caliéntanos algo. Nos preparó una cosita de nada y estábamos comiendo cuando oímos que la puerta del despacho se abría y se cerraba después. Los pasos de Marcos, y cuando llegó frente a la puerta se detuvo sin entrar en el comedor y nos dijo, buenas noches. ¿Pero cómo buenas noches?, dije yo. ¿Qué, no vas a cenar con nosotras? Le dije que había lentejas, que sé que le gustan. Tengo muchísima prisa, nos dijo. No me puedo quedar ni un momento. Entró en el comedor, nos dio un beso a cada una y se fue. Lucero y yo fuimos al despacho a ver si no se le ofrecía nada a mi tío. Lo encontramos escribiendo. ¿No se te ofrece nada, tío?, le pregunté. Nada por el momento, me dijo. Pero cuando termine esta carta voy a querer que Zenaida la ponga en el buzón hoy mismo. Lucero y yo regresamos al comedor y terminamos de cenar. Cuando mi tío gritó, Zenaida, fuimos las 3 al despacho. La carta estaba en un sobre cerrado con estampilla.
Mi tío se la dio a Zenaida y le dijo que fuera a ponerla en el buzón, y yo no pude ver a quién iba dirigida. También le di un papelito para que se lo llevara a usted, don Pepe. No lo recibí, dije. Amalia siguió hablando. ¿No quieres merendar ahora?, pregunté a mi tío. No, me dijo, quiero acostarme. Zenaida se fue a la calle y entre Lucero y yo ayudamos a mi tío a acostarse. Cuando lo vi en la cama me pareció muy cansado. ¿Te sientes bien?, le pregunté. Tengo mucho sueño, me dijo. Que pases buena noche, le dije. Ustedes también, me contestó. Luego miró el reloj y dijo, son ya las 11:20. Apagué la luz y salimos del cuarto. Aquella mañana, siguió diciendo Amalia, Zenaida llevó como siempre a las 7 la taza de té de amula que Ramón tomaba antes de levantarse. Tocó a la puerta varias veces sin que nadie le contestara y por fin, comprendiendo que algo grave había sucedido, empujó la puerta que se quedaba entornada. Entró en la recámara y encontró a Ramón muerto, ya rígido en la cama. Canalejas, que había pronosticado la muerte de Ramón desde hacía tiempo, había escrito en el certificado de defunción que se había debido a un infarto. Los hijos del guapo estaban de negro y sus esposas lloraban. El gringo se había puesto corbata. Cuando Amalia terminó el relato, todos se hincaron y rezaron el rosario. Nunca me pareció tan largo un rosario. Cuando terminaron los 5 misterios y el Padre Nuestro y las 3 Aves Marías y la Salve, Amalia agregó un De Profundis y una oración especial para auxilio de los que mueren dormidos, y otra pidiendo a la Virgen que interceda por los que no han sido absueltos. Rezamos después una letanía circular. Estoy seguro de que oí decir Virgo veneranda 3 veces. En esa estábamos cuando sentí una mano en el hombro. Era Canalejas, que estaba a mi lado. Me hizo señas de que lo siguiera. Yo me levanté con trabajos porque no tengo costumbre de hincarme y salí de la sala tras él, que se detuvo en la puerta y me dijo en voz baja: quiero que veas el cadáver para que me des tu opinión. Íbamos por el corredor cuando había Lucero y Zenaida que iban cruzando el patio. Lucero llevaba la cafetera y Zenaida, que se había puesto el rebozo en señal de luto, llevaba las tazas en una bandeja. Al verme, Lucero fue hacia mí, dejó la cafetera sobre una mesa y nos abrazamos. Lucero se puso a llorar en mis brazos, después se retiró. Le di mi pañuelo, ella se secó las lágrimas, sonrió, cogió la cafetera y siguió su camino hacia la sala. Canalejas me esperaba en el umbral de la habitación de Ramón. Entramos juntos. Ramón estaba sobre su cama, tendido y amortajado. La piel se le había puesto blanco plomizo. De entre los labios alcanzaba a salírsele un diente. Los pelos de la barba, que nadie le había afeitado, le hacían a su cara como una aureola plateada. Entonces me di cuenta de que en la base del labio inferior habían aparecido unos círculos diminutos azulados. Es el síntoma clásico de los que mueren por haber tomado dosis muy fuertes de agua safia. El nombre científico de la safia es Arándula vertiginosa. La planta tiene raíz blanquecina, parecida al nabo, de la que brotan hojas onduladas de color oscuro que se extienden en círculos por el suelo. Las flores son púrpura, lo mismo que el fruto, que tiene el tamaño y la forma del capulín. La planta entera y cualquiera de sus partes exhalan un olor fétido. Se llama también nenepixtle. Crece en lugares sombríos y a la orilla de los arroyos. El fruto de la safia, deshuesado y puesto a secar al sol, se muele en un mortero hasta reducirlo a un polvo fino y se mezcla en partes iguales con una solución al 10% de ácido trémico. El producto obtenido se llama agua safia, una de las medicinas más versátiles, más eficaces y de empleo más delicado que se conocen. Una gota de agua safia disuelta en medio vaso de agua y tomada después de la comida cura la acidez. 2 a las 11 estimulan el apetito. 5 constituyen un afrodisíaco notable. 10 gotas tomadas diariamente son un gran tónico cardíaco y alargan la vida. 30 gotas, en cambio, tomadas de un tirón,
la ponen en peligro. 2 cucharadas soperas de agua safia matan a cualquiera. Otra característica notable de esta sustancia es que no produce acostumbramiento, lo que hace que la medicina pueda suspenderse bruscamente sin que el paciente sufra incomodidad. En cambio, aunque haya tomado pequeñas cantidades de agua safia por largo tiempo, no queda inmunizado contra los efectos de una dosis excesiva. Canalejas y yo nos miramos un momento en silencio antes de que empezaran las recriminaciones. Tú tuviste la culpa, dije yo. No, la tuviste tú, dijo él. Tú le recetaste el agua safia a Ramón, dije yo. Claro que se la receté porque le hacía mucho provecho, pero tú se la preparabas. ¿Que no te habrás equivocado en las cantidades? Yo nunca me equivoco en las cantidades, y menos tratándose de una medicina que tomaba mi mejor amigo. Pero tú sabías que es una medicina peligrosa y que la dosificación es muy importante. Claro que lo sé, por eso tengo guardadas en la farmacia las recetas que tú firmaste. Tú sabes perfectamente, Pepe, que el único boticario que sabe hacer agua safia en muérdago eres tú. Los demás son hierberos. Y también sé que el único médico que la receta eres tú. Los demás son brujos. Muy cierto. Entonces te darás cuenta de que los dos estamos en el mismo aprieto. Ramón se murió y parece que entre los dos lo matamos. Quiero que me hagas el favor de decirme ahora qué hacemos. No te puedo decir nada, le contesté, porque desde que entramos en este cuarto no has hecho más que estar chingue y no me has dejado pensar. Con esto afortunadamente lo callé y los dos miramos en silencio a su lado, que iban siendo cada momento más evidentes en la base del labio inferior de Ramón. La última receta de agua safia, dije por fin, la preparé el martes pasado, es decir que la botella estaba llena y de ella no deben haberse sacado más que 2 dosis, es decir, 20 gotas, es decir que debe estar casi llena. Fue mi primera deducción. Canalejas y yo salimos del cuarto como para contrarrestar el principio de pleito que acabábamos de tener. Nos agarramos del brazo mientras caminábamos por el corredor. Empezaban a llegar las coronas, algunos dolientes, todas las personas que Ramón no hubiera querido ver. En la sala llamamos a Amalia aparte, con la mayor discreción que se pudo, y Canalejas le dijo: Oye, Amalia, Ramón tomaba una medicina todas las mañanas. ¿No te acuerdas dónde la guardaba? Por supuesto que me acuerdo, si yo era quien se la preparaba. Nos llevó al despacho, abrió la cortina del escritorio, luego uno de los cajoncitos del copete y sacó la botellita azul de agua safia. Amalia se quedó mirándolo con incredulidad. Ayer en la mañana estaba casi llena, dijo. La botellita azul de agua safia, como era de esperarse, estaba vacía. Pero yo había notado otra cosa que me pareció inesperada y más inquietante. En el cajón que Amalia acababa de abrir había unas fotos, de las cuales la que estaba más arriba tenía una dedicatoria que decía a Estela. Mientras tanto, Amalia, sin que nadie le ayudara, había hecho otro razonamiento. ¿Creen ustedes que mi tío sería capaz? No, no es posible. Cuando se quedó escribiendo la carta, ¿que se haya tomado la medicina? No es posible. Él no se puede haber quitado la vida por su propia voluntad porque era feliz. No, Amalia, le dije, no hay que precipitarse en las conclusiones. Sabemos que esta botella ayer estaba casi llena y ahora está vacía. Después vamos a pensar con calma qué significa eso. Mientras tanto, recomendó Canalejas, ¿por qué no rezas otro rosario? Amalia salió del despacho tropezándose con los muebles, muy desconcertada. Al rato la oímos decir con voz perfectamente serena: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Tú crees que Ramón se suicidó?, preguntó Canalejas. No podemos saber, le dije. No. Mientras no sepamos lo que dice la carta que escribió. Yo necesito saber antes, me dijo, porque en el certificado escribí que Ramón murió de muerte natural. ¿Crees tú que vale la pena retractarme de pedir una autopsia? Era una decisión muy difícil, porque después de todo
Si Ramón se había suicidado, no tenía mayor caso publicarlo y hacer un escándalo. Había varias razones para dejar que el cadáver se fuera a la tumba como si hubiera muerto de manera natural. Lo que parece evidente, dije, es que si Ramón bebió el agua safia por gusto o sin darse cuenta, tuvo que beberla en este despacho. Miramos a nuestro alrededor tratando de encontrar una pista. Los planos y los cálculos que veía don Marcos estaban sobre la mesita. Olía a cigarro, pero las botellas y los ceniceros habían sido retirados. Pregunté a Canalejas, ¿crees que el agua safia puede beberse sola? No en la cantidad que bebió Ramón, porque produce vómito. Es decir, que tuvo que mezclarla con algo, como por ejemplo el agua mineral que según Amalia trajo Lucero. Vamos a dar una vuelta por la cocina, sugerí. En el corredor había 4 cargadores que llevaban una corona enorme que decía, en letras hechas con margaritas, Unión de Cosecheros. Alfonso estaba diciéndoles dónde deberían colocarla. Al pasar junto a la sala, oí a Amalia decir otra vez, Virgo Veneranda. Zenaida estaba en la cocina lavando tazas. Tuvimos que darle el pésame antes de hacerle la pregunta que nos interesaba. Parece que anoche Zenaida, cuando Ramón platicó un rato con el señor Marcos. ¿La señorita Lucero llegó a algo de beber? ¿Podría usted decirnos cuál es el vaso de Ramón? Zenaida señaló uno de los que estaban en el armario. Canalejas se lo acercó a las narices e hizo señas de que no olía nada. ¿Usted lo lavó? Pregunté. No, don Pepe, porque solo lavo los vasos que están sucios y este estaba limpio. El patrón no bebió agua mineral anoche. Si le voy a decir la verdad, don Pepe, el patrón casi nunca bebía agua mineral en la noche. La botella que llevaba don Amalia o la señorita Lucero iba al despacho y salía del despacho sin que nada le hubiera pasado. Por eso no lavé el vaso del patrón, porque está limpio. En ese momento comprendí lo que para mí debería haber estado claro desde el principio, que Ramón hacía en las noches lo mismo que al mediodía, tomar alcohol a escondidas. Vamos a dar una vuelta por el despacho, dije a Canalejas. Salimos de la cocina. Estaban entrando en la casa la delegación del casino y unos rancheros de la mancuerna. La corona de la Unión de Cosecheros había quedado eclipsada por la que había mandado el gobierno del estado de Plan de Abajo. Una vez en el despacho fui derecho a la caja fuerte y empecé a mover el disco de la cerradura. No me costó ningún trabajo abrirla porque conocía la combinación de memoria. Saqué las 3 copas y estuvimos oliéndolas por turnos. Canalejas y yo, hasta que no nos quedó la menor duda. Las 3 tenían tiempo de no ser lavadas. 2 olían un poco a mezcal y la otra, sin duda, a agua safia. Saqué la botella de mezcal que había en la caja fuerte y la estuvimos oliendo y decidimos que olía a mezcal. Vamos a dar otra vuelta por la cocina, dije. Y fuimos a la cocina. En el corredor había mucha gente. Dígame, Zenaida, ¿dónde está la botella que llevó anoche la señorita Lucero al despacho? La eché en la basura. No nos hace usted el favor, Zenaida, dijo Canalejas, de sacarla de la basura. Zenaida nos miró con incredulidad. Necesitamos ver la botella, Zenaida, dije. Pero si está vacía. No importa, Zenaida, el doctor y yo tenemos que verla. Pues si usted me lo pide, don Pepe, allá usted, dijo Zenaida. Sacó una botella de coñac Martel de la basura y la llevaba al fregadero con intención de lavarla cuando Canalejas se la quitó de las manos con un movimiento brusco. Después destapó la botella y se la acercó a las narices. Se veía un poco ridículo. Parecía alguien que hubiera inventado un nuevo vicio. Después de olerlas, Canalejas me pasó la botella con aire de triunfo. Huele nomás. Al tomar la botella me di cuenta que alguien había echado granos de café en la basura. Creí que era necesario explicarle a Zenaida. Es muy importante saber a qué huele esta botella. Olía a rayos, es decir, a agua safia.
¿A qué hora sacó usted las botellas del despacho, Zenaida?, pregunté. No las saqué yo, don Pepe, las sacó la señora Amalia cuando se fue el señor Marcos. La dejó en el comedor junto con el cenicero sucio y yo lo traje a la cocina cuando terminé de servir la mesa. Canalejas y yo salimos de la cocina con la botella vacía. Tuvimos un conciliábulo en el patio de servicio. Tú que conocías a Ramón mejor que yo, dijo Canalejas, ¿qué opinas de todo esto? Le dije lo que estaba pensando. Que Ramón no se suicidó. Bebió el agua safia con coñac creyendo que era puro coñac. Es decir, que alguien puso el agua safia en la botella de coñac sin que Ramón se diera cuenta. Exactamente. Es decir, que tengo que pedir autopsia. Creo que será lo mejor. ¿Crees que será necesario avisarles antes a la familia que tenemos estas sospechas? Eso tú lo decides. Tú eres el médico. Canalejas tomó una decisión. Vamos a juntarlos entonces. Nunca lo he envidiado menos. Empezamos a caminar hacia la sala. Lo más molesto de este caso, me dijo, es que probablemente uno de los que vamos a ver dentro de un momento haya sido el que puso el agua safia en el coñac. Así es, dije. Revoloteando en mi mente había una idea que no me dejaba en paz. Desde hacía rato, Marcos había sabido, desde hacía varios días, dónde se guardaba el agua safia, puesto que había visto las fotos dedicadas a Estela que se guardaban en el mismo cajón. Si nunca envidié menos a Canalejas, cuando supe la misión que le tocaba desempeñar, nunca lo admiré más que cuando lo vi cumplirla. Sin que los dolientes lo notaran, hizo que los hijos del guapo y el gringo se juntaran en el despacho. Cerró la puerta con llave y después, tomando la botellita azul que tenía la etiqueta de mi farmacia, explicó cómo según él y yo había muerto Ramón. Gerardo exclamó con incredulidad, ¿mi tío envenenado? Alfonso, que estaba sentado, se puso de pie de un brinco. Fernando, en cambio, tuvo que sentarse en el brazo del sillón donde estaba Amalia. El gringo nomás se retiró los calcetines. Amalia se resistía a creer que Ramón tomara coñac, que tenía prohibido. Yo tuve que confesar que solía tomar mezcal con él al mediodía y que por consiguiente no había razón para no suponer que tomara coñac en las noches con Marcos. Entonces, dijo Amalia, ¿Marcos y mi tío me engañaban? Marcos, dijo Alfonso, nos ha engañado a todos. Dijo que era consultor de minas y que tenía un despacho en la calle de Palma. Mentira, en la calle de Palma no hay ninguna consultoría de minas. Dijo que tenía una pick-up internacional. Falso también, no hay ninguna camioneta de esa marca a nombre de Marcos González. Dijo que había hecho peritajes para la compañía minera El Monte. Falso otra vez, esa compañía nunca ha ocupado un experto particular que se llame Marcos González. Estos datos los oímos todos, pero yo me tomé el trabajo de apuntarlos y de mandar comprobarlos por nuestros investigadores de crédito. El resultado indica que Marcos vino a Muérdago a engañarnos y nos engañó. Yo hubiera podido agregar el caso de las muestras de creolita que provenían de 2 minas, pero no dije nada. Alguien tocó a la puerta. Yo abrí. Era Zenaida. En la puerta está un señor que quiere hablar con don Ramón. Dígale que no puede hablar con don Ramón porque ya se murió. Eso le dije, pero no quiere irse. Dice que necesita hablar con cualquiera de la familia, que es muy urgente. Manda esta tarjeta. Era una tarjeta con águila nacional realzada que decía Licenciado Francisco Santana Esponda y en una esquina Inspector, Dirección General de Investigaciones. Alfonso se acercó a mí y preguntó, ¿qué pasa? Que ya llegó la policía, dije, dándole la tarjeta. El licenciado Santana Esponda llevaba traje de gabardina y un portafolios. Tenía un diente de oro. Muy buenos días, dijo al entrar en el despacho. Disculpen ustedes, procuraré ser breve. Puso el portafolios en la mesita y lo abrió. Sacó varias copias de una misma fotografía y las repartió entre los que estábamos reunidos. Quiero que me digan si reconocen a este individuo, dijo. Miré la foto, era una amplificación y estaba un poco borrada. Aparecían un hombre y una mujer con barbas
en traje de baño, tomando cerveza. Era Marcos. El gringo fue el primero en decirlo. Es Marcos. ¿Es pariente de ustedes? Es primo de mi esposa y de sus hermanos. Político, advirtió Gerardo, devolviendo la foto. Primo político. Es mi deber decirles, dijo Santana, que tenemos prueba de que está complicado en el incendio del globo. ¡Ah! ¡Qué horror!, dijo Amalia. Precisamente en el momento en que usted llegó, señor licenciado, dijo Alfonso, yo estaba diciéndoles a mis hermanos y al doctor y a don Pepe y a mi cuñado que Marcos González es un delincuente. ¿Tienen ustedes idea de dónde puedo encontrarlo?, preguntó Santana. Yo no dije nada. Los Tarragonas se miraron unos a otros. El gringo se puso de pie. Yo sé dónde está Marcos, dijo. Si usted quiere, licenciado, yo lo llevo ahora mismo.